Ay, bueno. A ver, Nakba. El Nakba. Ah, ya vi gran parte de esto, pero igual, velocidad. Ay, no. 1.25. El Nakba es un término árabe que significa catástrofe o desastre en dicho idioma, utilizado para designar el éxodo palestino en árabe. Según la Agencia de Naciones Unidas por los Refugiados Palestinos, son refugiados palestinos las personas cuyo lugar de residencia habitual era el mandato británico de Palestina. Ok. Bueno, ah, voy a ponerme a ver este video. Voy a tratar de explicar la estupidez que está diciendo, que si bien no sé todo de lo que habla, es- los medios manipulados. Me voy dando cuenta que no tenía Se audio. viene bien fuerte. Bien, a menos que vivas debajo de una piedra y no te has enterado de absolutamente nada, probablemente sabrás acerca de la Ok. mala guerra que hay al respecto de Israel y Palestina. Este es un conflicto que lleva ocurriendo por más de un siglo ya y que probablemente en algún momento has escuchado las noticias pero nunca te ha dado suficiente valor para informarte, o por lo menos las veces que lo intentaste no escuchaste ninguna información que te pareciera realmente neutral, sino siempre es información que está muy a favor de uno o a favor de otro. Y yo mismo, buscando e intentando informarme bien en profundidad de los argumentos que tiene cada bando, me he encontrado, especialmente al respecto del bando de Palestina, un montón de información extremadamente recortada que literal algunos estaban risa. De hecho, algunos medios financiados por países que son aliados con Palestina me he encontrado que ponen cosas tan increíbles como por ejemplo estos de Al Jazeera, que leyéndome su post entero al respecto de su periodismo para informar sobre el conflicto de Palestina e Israel, literalmente tuvieron los huevazos de decir, y os leo el párrafo que es muy fuerte, diciendo: en junio de 2007 Israel impuso un bloqueo aéreo, terrestre y naval en la franja de Gaza, acusando a Hamas de terror. Es como, ¿cómo que Ujú. terrorismo? Entre comillas. Esta parte me pareció absolutamente asquerosa. ¿Cómo es posible que un grupo que claramente es terrorista, porque eso no hay ninguna discusión, incluso la gente que está a favor de Palestina, son capaces de decir que jamás es un grupo terrorista? Y efectivamente lo es. Ahora veremos lo que han hecho recientemente, donde han abierto fuego contra turistas, gente random que está simplemente bailando en un festival. Es una historia horrorosa, ahora lo veréis a continuación. Y estos medios basuras se atreven a poner terrorismo entre comillas, como si no tuviese validez el decir que son un grupo terrorista. En fin, con lo cual, si estás en esa situación o leyendo a gentuza en redes sociales que claramente están mostrando información pero que no es verificable y tienes la más remota idea de
de qué carajo están diciendo, pues no te preocupes porque yo hasta hace poco estaba en exactamente la misma situación. Por eso lo que he hecho ha sido mirar los dos bandos, lo que dicen ambos bandos, ver las pruebas que tienen ambos bandos, las verificables y las no verificables, y esta va a ser mi conclusión al respecto. Espero sinceramente que después de mi vídeo pues te haya resuelto lo suficiente las dudas para ya no tener más dudas al respecto sobre estos temas y no te engañen más, que es lo más importante de todo. Para eso está mi canal, para que no te engañen y puedas informarte. Bien, dicho esto, que no te puedes fiar de absolutamente nadie, ni mucho menos de la prensa, ni mucho menos están financiados por algún tipo de gobierno, que son prácticamente toda la prensa. Vamos a ver el inicio de la historia, lo que ambos bandos siempre apuntan a. Ahí fue donde comenzó, este fue el inicio. Bien, la actual zona de Israel y Palestina se ve de esta manera, ¿vale? Como podéis ver, son dos países ahí dentro y está dividido en dos, pero de forma muy irregular. Palestina tiene todo lo que es West Bank y Gaza, pero Israel tiene como esta forma extraña, como pasando entre ambas zonas, en fin. Esto es deshonesto, considerando que, ok, sí, Gaza es esta parte y el West Bank es esto, pero uh, realmente Palestina, o sea, este es un mapa más cierto, digamos, donde Palestina poco a poco ha ido perdiendo territorio y a pesar de que esta parte sea considerada como Palestina, una, los palestinos del West Bank no pueden pasar a Gaza y viceversa, y dos, eh, esto es realmente lo que controla Palestina. O sea, es un archipiélago donde la gente no puede pasar de una islita a otra. Donde para poder pasar de un lado a otro, tienes que pasar por varios checkpoints, tienes que pasar por muchas partes que ahora son de Israel y todo está controlado por Israel. Entonces, realmente, eh, a ver, ah, mira, ahí hay todos estos checkpoints y los palestinos no pueden pasar por mucho de ello. Entonces, eh, es complicado en el sentido de que es difícil leerlo, pero hay muchos lugares por los que los palestinos no pueden pasar. O sea, a pesar de que todo esto sea Palestina, Israel controla la mayoría de eso y los palestinos no pueden entrar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Israel? Pone, sí, haz tu casa aquí. Y es donde era Palestina. Y poco a poco Israel va colonizando Palestina con sus ciudadanos. Y si los palestinos tratan de oponerse, los soldados israelíes los quitan. O sea, no hay como que los ciudadanos palestinos se puedan resistir y viven en miseria. Les quitan sus hogares y se van. Entonces, eh, sí, o sea, este es técnicamente el mapa de Palestina e Israel, pero no es la historia completa. Es bastante absurdo, más aún teniendo en cuenta que son dos países enemigos y literalmente no es que estén en frontera, sino que además tiene una forma súper extraña entre ellos. ¿Pero de dónde sale este país? Bueno, estos dos países y por qué tiene esa forma actual. Vamos allá. Probablemente has escuchado, especialmente por parte de los pro-Palestina, que los israelíes vinieron ahí a robarle las tierras y que le están desplazando y no sé qué. Y probablemente has visto este típico mapa donde se dedican a poner como que todo era Palestina y de repente llegan los israelíes y empiezan a desplazar a los palestinos para otro lado y no sé qué. Bien, esto es completamente falso, ¿de acuerdo? Todas las afirmaciones que hay respecto de eso están inventándoselo, son un montón de imágenes en internet que están difundiendo y no hay ninguna base para decir tal cosa. Esa zona, la que es actualmente Israel y Palestina, hace más de un siglo atrás era el Imperio Otomano. El Imperio Otomano siento que es un imperio que la verdad no se estudia lo suficiente en los colegios, pero debería porque fue un imperio realmente muy importante en la época. La cuestión, no me voy a poner a dar clases de historia aquí ahora mismo, pero básicamente el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial pues colapsa. Los franceses y los británicos se reparten una buena parte del Imperio Otomano para manejarlo con su pues típico colonialismo de la época y básicamente la zona que es ahora Palestina e Israel pues está manejada por el gobierno británico. Mucho ojo, esto no quiere decir que anteriormente esto era Palestina y todo eran palestinos y no sé qué. Este
es totalmente falso. De hecho, anteriormente, dentro del Imperio Otomano, lo que es ahora mismo Israel y Palestina está dividido a la mitad por dos provincias diferentes. Ni siquiera es que pudieras decir que ahí hay gente original y que los árabes, los palestinos son originales de ahí y que los israelíes son en realidad los que vienen ahí a colonizar y no sé qué. Tampoco es verdad. Dentro de esa zona, hasta donde podréis investigar, vivían tanto musulmanes como algunos judíos como cristianos y en principio vivían bastante en paz. El Imperio Otomano, dentro de Ajá. su punto más álgido, la verdad es que estaba muy bien para la época. Con lo cual estas afirmaciones de los pro-palestinos diciendo esta tierra siempre fue nuestra es falso. Primero, que no existía Palestina hace más de un siglo. El grupo étnico de Palestina pues son árabes, musulmanes. Ok, pero eh, el Imperio Británico, o sea, los palestinos como tal ya se consideraban palestinos a pesar de, de ser parte del Imperio Otomano. La manera que la podría poner es como los catalanes. Los catalanes hoy en día se consideran más catalanes que españoles. Igual el País Vasco, los vascos se consideran más vascos que españoles. Entonces, por ese sentido, es como si los británicos le hubieran dicho a los catalanes, hey, si nos ayudan en la Segunda Guerra Mundial, les damos su independencia, les ayudamos a tener su independencia. Y eso es lo que pasó con los palestinos. Los palestinos apoyaron al Imperio Británico y a cambio, ¿qué es lo que pasa? Pum, ponen, dividen lo que iba a ser Palestina en dos países y los que originarios de ahí son desplazados. O sea, sí, ya habían judíos ahí, pero los judíos nunca habían sido, digamos, como mayoría. Y eh, no es por decir que los judíos no merecen vivir ahí también, pero si tienes un grupo que está siendo desplazado de sus tierras y nunca les dieron opción al respecto, porque en las negociaciones de la ONU nunca se los incluyó a ellos. Nunca les dijeron, ¿sabes qué? Así va a estar particionada la tierra. ¿Qué opinas? Denme su opinión, denme qué es lo que quieren, qué les parece, o a lo mejor un solo estado para judíos y para árabes que convivan juntos. No, nunca les preguntaron dónde vivieron las tierras y los palestinos que vivían ahí, órale, váyanse. Entonces, puede que sí hayan habido judíos que hayan sido sacados de sus tierras palestinas y les hayan movido también, pero, o sea, no era ni el 20% de la población, era mucho menos. Entonces, realmente fueron muchos más árabes palestinos que fueron desplazados de donde crecieron, de donde nacieron, de donde convivían con sus papás, con sus mamás, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, con sus hermanos, y ya no pueden regresar a sus tierras, o si se quedan en sus tierras, ser considerados como ciudadanos de segunda clase, ser considerados como ciudadanos que no tienen derechos, eh, que no pueden votar, que no pueden tener su propia autonomía. Entonces, es eh, 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 decir que no fueron desplazados es falso. Sí fueron desplazados. Entonces, eh, los británicos, en lugar de decir, ¿saben qué? Vamos a integrar a los judíos en las sociedades, tratar de hacer que los judíos sean aceptados tanto aquí como allá, como en todas partes. Lo que hicieron fue, ¿saben qué? Un país judío, su propio estado. Y todos los demás no nos valen. O sea, todos los que vivían ahí ahora son ciudadanos de segunda clase. No. Y eso no es exclusivo de Palestina, sino es algo pues de en general mucha parte de Oriente Medio. Y durante el Imperio Otomano convivían muchas diferentes religiones dentro de esa zona, y ni siquiera una zona en concreto, sino que eran incluso dos provincias diferentes. Con lo cual, cada vez que escuchas esta excusita de ¡ay, era nuestra tierra!, es mentira. Y de esto no es opinión, es que es así, no hay vuelta de hoja. Si te están diciendo lo contrario, te están mintiendo. Y ya está. Ahora bien, Ah, ¿quiénes son los británicos que lo cambian todo? No y sí. Ahora lo veréis. Resulta que, como sabéis, por allá de después de la Primera Guerra Mundial, en Europa se estaba cociendo un odio absurdo y sin ningún tipo de sentido en contra de los judíos. Todos sabéis lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, precisamente debido
debido a este odio exagerado que tenían en contra de los judíos, no porque en sí los judíos todos tuviesen los negocios, sino porque mucha gente que tenía buenos negocios y prósperos eran judíos. Esto no quiere decir ni mucho menos que todos los judíos fuesen ricos, porque no lo eran, la mayoría no lo eran ni lo más cerca, pero sí que es verdad que muchos propietarios de algunos negocios muy prósperos de la época pertenecían a judíos. ¿Esto qué pasaba? Pues que daba pie a un montón de envidiosos, uno de ellos llamado Adolf, que por cierto me leí su libro para informarme más al respecto de lo que él quería decir con la basura de Mein Kampf, pensando a lo mejor hay algo diferente a lo que dice la gente, y no, es una basura de libro. Literalmente lo que hace es constantemente poner la culpa en los judíos de mira qué malos son los judíos, son tan malos, son tan malos. Literalmente no da ningún argumento al respecto. Es culpabilizar constantemente a los judíos de los problemas sociales que había en Alemania por la época sin ningún tipo de argumento o estadística o razonamiento en absoluto. Simplemente era, son los culpables porque tienen los negocios. Ya está, todo muy comunista. La verdad, mucho que no lo fuera. ¿Qué? En fin, la cosa es que esto conlleva a que muchos judíos se convierten en sin ningún tipo de argumento o estadística o razonamiento en absoluto. Simplemente era, son los culpables porque tienen los negocios. Ya está, todo muy comunista. What? Ay, no, con este tipo. Ah, no sé ni siquiera cuál es su punto. ¿Qué? La Unión Soviética luchó contra Alemania nazi y fue uno de los mayores, eh, ¿cómo se llama? Fue de los mayores, eh, de las mayores potencias para ayudar a que Alemania perdiera, para que los aliados ganaran. Y de hecho fueron los primeros en invadir Berlín. Entonces, pretender que la Unión Soviética y que la Alemania nazi son lo mismo es absurdo. O sea, y no sé cuál es su punto. O sea, es como de que Adolf Hitler, sí, los judíos tenían dinero, por eso hay que matar a los judíos. No es lo mismo que decir, la gente rica está, tiene mucho poder, hay que distribuir mejor la sociedad, el poder lo tienen que tener los ciudadanos, los trabajadores, en lugar de que el sector privado sea privatizado y que sea adueñado por un poco sector de la gente. Es muy diferente. O sea, en ningún momento se está diciendo, el problema es los judíos por parte de los comunistas. El problema son los capitalistas. Que decir que los judíos son lo mismo que, que, o sea, que estas dos ideologías son lo mismo, es bastante deshonesto. Y es decir, sí, los soviéticos eran antisemitas cuando, por favor, o sea, los comunistas quieren una mejor distribución de dinero, ya sea para favorecer a los judíos, para favorecer a todos. O sea, y sí, va a ser incómodo para aquellos que tengan dinero y que tengan poder. Y si resulta que algunos de esos son judíos, ni modo. Pero no es porque sean judíos, es porque tienen poder y tienen dinero. O sea, y decir, los judíos son el problema, no, eso no. Y pretender que esa es la cuestión que se está alegando aquí, no es esa. La verdad, por mucho que no lo fuera, tío. En fin, la cosa es que esto conlleva a que muchos judíos se convierten en sionistas. Y básicamente son una parte de los judíos que piensan que no solo simplemente son una religión, sino que también deberían ser un país. Obviamente, al creer un país, pues no es tan fácil como decir somos un país y ya está. Tienes que tener un terreno para poder decir que tienes un país. Sí, y tienes que tomar un país que ya existía, excluir a todos los que ya estaban ahí, ponerlos en otras tierras y pretender que todo está bien a pesar de que los sacaste de sus tierras natales, donde crecieron, y ya no están felices y no les preguntaron al respecto. ¿Y cómo vas a esperar que lo tomen así de pechito bien bonito y así dame más? No.
Debido especialmente a la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de muchos judíos de emigrar de sus países de origen, básicamente huyendo de la guerra y del holocausto provocado por el asqueroso de Adolf Hitler, el gobierno británico tuvo una idea y dijo, oye, ¿sabes qué? A los judíos que queráis podéis veniros para esta zona, que no era una zona especialmente buena, ni siquiera el gobierno británico lo termina queriendo ese protectorado que tiene en Oriente Medio, pero básicamente favorece a los judíos que están en ese momento en Europa para mudarse a lo que a día de hoy vendría siendo Israel. Los judíos en general están agradecidos con el gobierno británico por permitirles huir de la guerra que estaba ocurriendo en Europa en contra de ellos, totalmente injustificada, vuelvo a repetir, y si alguien se va a decirme lo contrario, porque hay mucha gentuza que se dedica a odiar a esta gente sin ningún tipo de razonamiento o argumento, te invito a intentar leer el libro de Mein Kampf, a ver si le encuentras algún tipo de sentido. Spoiler, no lo tiene. El problema no es el antisemitismo. El problema es que los británicos le impusieron ese estado ahí, cuando ya había gente ahí, y desplazaron a la gente de ahí, y no los preguntaron, no les dijeron nada, simplemente dijeron, váyanse, váyanse a este otro estado, ahora es su estado, pero dejen este estado para estas personas. Entonces, cómo van a decir que cómo lo van a tomar a gusto? No. O sea, ese es el problema no es el antisemitismo. Entonces, es bastante deshonesto decir que, 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 que los que estaban ahí son antisemitas, porque, de nuevo, o sea, como había dicho, o no sé si ya llegó al punto, o sea, la gente que vivía ahí convivía, convivían entre árabes, entre cristianos y entre judíos. Entonces, convivía bien y todo, y decir que el problema es el antisemitismo es falso. O sea, la gente de ahí generalmente no era antisemita. El problema es que fueron desplazados, pusieron un nuevo estado y la gente que vive ahí ya no puede regresar ahí. Entonces, ¿cómo vas a esperar que la gente se lo tome a la ligera? De nuevo, no es el antisemitismo. El problema son los británicos imponiendo lo que se les pega la gana a gente que no tiene voz ni voto en el aspecto. En el Yo me lo he asunto. leído. Pero claro, como el inicio de todos los lugares que empiezan a ser prósperos, también hay más inmigración de otros lados. Esto provoca que algunos cristianos se mudasen para otro sitio o se fueran directamente para Gran Bretaña, ya que ahora un protectorado de Gran Bretaña, pues se mudaban para otro lado, se iban de Oriente Medio, se mudaban para Europa, luego los judíos venían hacia esa zona de Oriente Medio, y hubo un grupo especialmente al que no le gustó nada de nada esto, y este grupo pues eran los árabes islámicos. Antes incluso de las primeras guerras abiertas entre Israel y Palestina, antes incluso de que los británicos se fueran de Oriente Medio, ya empezaron a haber episodios de violencia entre ambos, sobre todo por parte de los palestinos, ya que no les gustaba especialmente que viniesen los judíos inmigrantes a su zona, lo cual me parece bastante. De nuevo, no les gusta ser desplazados. Si te sacan de tu tierra y no te permiten volver a tu tierra, ¿cómo esperas que no, que no, que no, que no te enojes? O sea, Curioso, sinceramente, porque en ese momento esa zona de Oriente Medio era más pacífica de lo que era Europa. Europa estaba en una muy mala situación y cuando los judíos emigraban buscando paz, se encontraban con más guerra por parte de los árabes en la actual Israel y Palestina. Y ahí es donde empieza el conflicto realmente, en el odio porque no quieren inmigrantes judíos, cuando los judíos venían huyendo de una persecución por parte de la Segunda el problema no eran los inmigrantes, el problema era el desplazamiento. Guerra Mundial que todos conocéis. Lo cual me plantea cuestiones bastante curiosas y es como ahora mismo, a día de hoy, es cuando un montón de árabes están huyendo precisamente de Oriente Medio y de África hacia Europa porque Europa es una zona más pacífica de lo que es Oriente Medio y África. Son precisamente esos mismos inmigrantes o esas mismas culturas que buscan que se les acepte dentro de Europa, buscando una vida mejor. Sin embargo, esos mismos están ahora mismo en Europa apoyando a Palestina, que en realidad su original motivo es el odio hacia la gente que viene de fuera. Ay, no. O sea, este tipo ya ya tiene en mente así como que los árabes y los musulmanes son los malos, entonces todo lo que confirme mi bias, todo lo que confirme mi percepción es cierto y todo lo demás voy a ser crítico porque esto es lo que pienso y voy a tratar de confirmar mis propias percepciones. Y cuando no es así, o sea, esos mismos eh, árabes están apoyando a Palestina. ¿Por qué? Porque ven que hay un genocidio activo. Entonces, ¿cómo vas a apoyar a un estado terrorista que es Israel? Ah, no, no, no.
no sé cómo discutir con eso. O sea, es gente que está saliendo de sus propios países, sí, por X o Y razón, lo que sea, pero eso no quita que Israel esté cometiendo un genocidio en Palestina. Un odio de nuevo que no está justificado para nada, por mucho que busques y le des mil vueltas, el odio comienza de mucho antes incluso de que hubiese el repartimiento de tierras entre Israel y Palestina. Ya empieza el odio cuando simplemente era parte del Imperio Británico. Pero es que además el argumento por Ujú. parte de Palestina de decir, ay, es que viene a invadir nuestras tierras. ¿Cómo que invadir? Mismo argumento se podría tener acerca de la gente que emigra de esos países hacia Europa justamente y que de hecho han No, de nuevo, la diferencia es entre eso, es si tú vas digamos, de un país árabe hacia Europa, lo que estás haciendo es emigrar, estás llegando a un nuevo país, puede que aunque no trates de integrarte, no estás desplazando a la gente que está ahí, no estás tratando de quitarle sus tierras, no estás tratando de, de, de desplazarla, no estás tratando de moverla de sus lugares. Estás tratando de llegar ahí y encontrar un nuevo hogar. La diferencia es que cuando llega el reino británico, impone a Israel, lo que hace es desplazar a los palestinos de su lugar. Ese es el problema. Esa es la diferencia. No es lo mismo. Si hubieran llegado los judíos y hubieran tratado de integrarse y si hubiera llegado el Reino Unido y hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos a tener un solo país. Y todos, tanto judíos como árabes, como musulmanes, como cristianos, pueden vivir en paz, pueden vivir a gusto y todos tienen los mismos derechos. No se hubiera armado este caos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre llegar y tratar de acoplarte y llegar y tratar de desplazar a otra gente es mucha. Entonces, tratar de decir que son la misma cosa es bastante deshonesto. conseguido que algunas zonas de Europa la policía ya no vaya, como por ejemplo ha ocurrido recientemente en Suecia, que ha importado tantísimos inmigrantes que ha convertido Suecia en un paraíso de cosas. La ley islámica domina cada vez más barrios de Estocolmo. En las zonas más peligrosas de la capital, grupos radicalizados de la comunidad islámica han tomado el poder en las calles y están implantando su propia ley. Ok, pon tú, eso es de lo que, más o menos eso imagina que pasó, pero al revés. Imagina que eso pasó, pero al revés. Si te estás quejando de esto, ¿cómo puedes decir que lo que le hicieron a ellos, pero al revés, no, no es importante? O sea, de hecho, esto es mínimo comparado con el desplazamiento que ellos sufrieron. Entonces, es bastante deshonesto, es falso. O sea, puede que esto sea cierto, pero, o sea, eso no justifica el genocidio que está haciendo Israel a Sin ningún tipo Palestina. de sentido y lugares donde se rige por la ley Sharia. Pero bueno, es otro tema ya mucho más extenso. Pero bueno, no voy a adelantar más acontecimientos. Sigamos con lo que pasó entonces. Más o menos por el fin de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña dijo, ¿sabes qué? Me voy de aquí, así que antes de irme voy a intentar dejar las cosas bien. Y lo que hicieron junto con Naciones Unidas, muchos países, miraron la zona, vieron dónde vivían los judíos y dónde vivían los árabes y dijeron, ¿qué tal si hacemos dos países diferentes? Hacemos Palestina y hacemos Israel y de esa manera pues ponemos esto aquí y esto allá y intentamos hacer que todo el mundo se quede contentito. Un punto muy importante, por cierto, es difícil a veces saber la realidad de las cosas, de algunas cosas de la historia, porque a fin de cuentas la historia la escribe A ver, uh, Population Israel-Palestine. Más o menos por esa fecha, los judíos, en 1950, ¿qué? No. Ok, tiene sentido. Ah, en 1948. 1948. Entonces, 1947, el 32% de la población era 32% era judía. Entonces, se crea Israel en 1948 y pasa de ser
32% judía a 82% judía. Entonces, y checa, los no judíos pasan de ser 1 millón a 156.000. Entonces, la cantidad de judíos subió unos 100.000, pero la cantidad de no judíos bajó más de casi 1.200.000. Entonces, no puedes decir que. A ver, ¿qué es este simbolito? The British Mandate for Palestine, which began in 1922, ended prior to Israel's declaration of independence on May 1948. The Arab states invaded, and following the war, Palestine ceased to exist. The figures for 1948 are for the State of Israel. The figures prior to 1970 do not include West Bank, Jerusalem, Gaza Strip, and Golan Heights, which were occupied by Jordan, Egypt, and Syria, respectively. From 1970, the figures only include citizens of Israel and Palestinians living in disputed territories. The British Mandate. After World War One, the British Army seized control of Israel from the Ottoman Turks in 1918. Later, in July 1922, the League of Nations entrusted Great Britain with the responsibility of fostering the Palestine Mandate until it became self-sufficient. Uh, no entiendo bien ese punto, pero de suponer que es cuando se crea Israel, porque coincide con esto. Pero sí, o sea, la población pasa de 1.300.000 a 156.000, casi 1.200.000 menos. Entonces, no puedes decir que la población de no judíos no fue desplazada. O sea, lo que hubo aquí fue un desplazamiento de gente. Lo que hubo aquí es toda la gente que vive aquí, generalmente, pasó a vivir acá. Entonces, toda esta gente que vivía por estas partes, fue desplazada a las partes verdes. Entonces, ¿cómo puedes decir que los israelíes, que Gran Bretaña simplemente dijo, órale, los judíos van a vivir ahí, sin desplazar a nadie? No, desplazaron a muchísima gente, no consultaron a los palestinos. De hecho, a los palestinos les prometieron su independencia del ¿cómo se llama? Del Imperio Otomano. No sé si al apoyar en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero si apoyaban, iban a darle su independencia. Y cuando después de la Segunda Guerra Mundial quieren crear a Israel y desplazan a los palestinos. Entonces, les prometieron su independencia y en lugar de eso, los aíslan. Entonces, ¿cómo los desplazan? ¿Cómo quieren que, que, que no se rebelen? Es absurdo. Unos pocos y sobre todo la escriben los ganadores, con lo cual hay veces que tienes que pensar un momento si lo que estás escuchando sobre la historia es real o no. Yo no estuve ahí, tú no estuviste ahí y nadie estuvo ahí realmente. Todo el mundo se basa únicamente en hechos históricos que están escritos por quien sobrevivió a ese momento, pero no hay ningún, digamos, vídeo que te muestre como todo específicamente es así, como puedes ver que claramente todo es así. Lo que estoy diciendo es una recopilación de datos que he podido ver intentando sacar los contrastes de un bando y otro, más o menos ver lo que dicen e intentar ver algún bando que sea más o menos neutral, y eso es más o menos la historia más o menos neutral. Y los hechos, y el hecho es que los palestinos siempre han odiado a los judíos, y a fin de cuentas eso no deja de ser xenofobia, odiar a los inmigrantes que vienen de fuera. Por cierto, los árabes durante un montón de tiempo, mientras estaban ahí los británicos, iniciaron un montón de revueltas, las cuales eran árabes contra judíos y británicos. Porque sí, como sabéis, los judíos estaban agradecidos con los británicos por permitirles emigrar precisamente hacia lo que es actualmente Israel, y entonces apoyaban al gobierno de esa época. Pero de nuevo, otra vez, si el argumento se basa únicamente en el odio porque no quiero que venga alguien de fuera, me parece no solo mal, sino también me parece una tremenda hipocresía asquerosa por parte de esta gente que ahora mismo son los mismos que están emigrando a Europa en masa. En fin, ¿qué pasa? De nuevo, ya expliqué. No solo es inmigración, es desplazamiento. Los palestinos fueron desplazados de sus hogares, de sus tierras natales,
no les permitieron regresar, por eso es la rebelión. No, nunca los consultaron, nunca les preguntaron, eso es lo que pasó. Ya no voy a hablar más de eso, espero. Pasa cuando el Imperio Británico dice me voy de aquí, se junta con el resto de Naciones Unidas y dicen vamos a proponerles un plan, y el plan es el siguiente: repartir este territorio que pertenecía a Gran Bretaña y vamos a crear dos países, Israel y Palestina. Y te encuentras con que básicamente los judíos dijeron vale, me parece bien el plan, lo acepto, ningún problema, y los palestinos dijeron, bueno, más que palestinos, los árabes, porque en ese momento no había ninguna Palestina en sí misma, dijeron De nuevo, o sea, eliminando a que los palestinos ya existían, se consideraban palestinos incluso estando bajo el imperio eh, eh, otomano. ni de coña, lo quiero todo. Literalmente, ese es el argumento, ¿vale? Ahora explico cuáles son. De nuevo, no es quererlo todo, es querer regresar a sus tierras. Si no te permiten regresar a tu tierra, a tu tierra natal, si te desplazan, si te mandan a otra parte que no conoces, ¿cómo esperas que esa gente no? Ambas versiones. La versión de los palestinos es que en realidad son los judíos malvados que vinieron, era una minoría. De nuevo con el antisemitismo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el antisemitismo. ¿Por qué se enfoca en eso cuando no tiene nada que ver? O sea, sí, el objetivo era crear un lugar seguro para los judíos, pero aceptémoslo, este fue un plan bastante estúpido. En lugar de integrarlos a sus propios países, de decir, vamos a hacer que los judíos estén bien aquí en Alemania, que estén bien en Gran Bretaña, que estén bien en Estados Unidos, que estén bien en Italia, en donde sea. Tratar de poner, de imponer aceptación ante los judíos, trataron de hacer un estado solo para los judíos. Y hoy en día hay muchos judíos que están en contra de eso. ¿Por qué? Porque eh, tratar de regresar, de hacer que el Mesías regrese a través de Israel, va en contra de muchas, de lo que muchos judíos piensan. Entonces, decir que Israel es un país judío, sí, fue creado para los judíos, pero no es la historia completa. No, o sea, Israel asimismo se hace pasar por un estado judío, pero no todos los judíos apoyan Israel. Muchos judíos son antisionistas y, 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 y lo que se alega en contra de Israel no es porque son judíos, es porque es un etnoestado, es por eso. Les dieron la mitad del terreno y además dieron todas las tierras fértiles y las tierras de costa y bla bla. En respuesta lo que hicieron fue iniciar una guerra civil y básicamente empezar a acabar con la vida de mucha gente. Se perdieron las vidas de ambos bandos y en fin, la cuestión es que Ah, si está intentando mediar contigo, ofrece un reparto más o menos como se puede, intentando agarrar la gente que más está en una zona y otra para definir los dos países, un bando acepta y el otro no, y lo que hace en respuesta es no proponer otro plan, sino querer guerra y exterminar por completo al otro bando. Para mí es obvio quién tiene la razón y quién no. ¿En qué momento igual, nunca se consultó a los palestinos, nunca se les dijo, ¿saben qué? ¿Están bien con esto? ¿Están bien con esa propuesta? Nunca estuvieron en las negociaciones. Entonces, pretender que ellos también tenían voz y voto nunca fue cierto. Nunca se les consultó, nunca se les dijo, simplemente les dijeron, aquí están las tierras divididas. Y ellos nunca se les consultó, nunca se les dijo que opinaban, simplemente se les mandó. Entonces, les dijo, vete de tu casa, ahora vas a vivir allá y ya. No, lo que está diciendo no es cierto. estamos diciendo aquí que es correcto que uno de los dos bandos pretenda exterminar por completo al otro? Porque literalmente es lo que querían los árabes en ese momento, exterminarlos por completo. No es que venían con ninguna contrapropuesta diciendo, no, mira, es que prefiero esto. Aunque el mapa de la propuesta de las Naciones Unidas se viese un poco chunguito, porque claro, es que se veía muy mal, se veía muy feo. Lo cierto es que Sí, dividió Palestina en dos lugares y es como de que, si quieres ir al otro lado digamos, con tu abuela, que está al otro lado de Palestina, que está en West Bank y tú estás en Gaza, ¿cómo vas a llegar si Palestina se ve así? Si Palestina te ve así y no puedes pasar por Israel, ¿cómo quieres poder visitar a tu abuela? Si quieres ir a donde vivías antes? ¿Cómo no se puede? de la manera más comprensible posible intentar agarrar las ciudades que eran mayoritaria de cada bando y también ofrecer más o menos la mitad del terreno de costa para poder hacer sus negociaciones a través de la costa. Si el bando de los israelíes dicen, vale, está bien, lo aceptamos, y el bando de los palestinos dicen, no lo aceptamos y además lo vamos a exterminar, de verdad, o sea, a día de hoy, ¿hay alguien que de verdad pueda De nuevo, esto es honesto, no.
no es lo que se alega y pretender que esa es la razón, no es, a ver el bando no. de Palestina como algo posible de apoyar en ese contexto histórico, es que me Mm, parece absurdo. Y la respuesta que tienen los pro-Palestina respecto a eso es decir, es que los israelíes vienen de invasores y se quedan con la mitad del territorio, pero es que ese territorio tampoco era de los palestinos, ese territorio era de Gran Bretaña porque conquistó al Imperio Otomano. Ajá. Y los británicos le prometieron a los palestinos sus propias tierras si los apoyaban en la guerra, pero convenientemente omite eso. Y antes de eso era el Imperio Otomano, que tampoco era parte de los palestinos en sí, sino era dos provincias diferentes que no tienen nada que ver y encima convivían muchas culturas diferentes. Que uno de los bandos Ajá, ajá. Y convivían mucho, convivían bien y todo eso. Y el problema no fue la migración, el problema fue el desplazamiento. venga como un loco a decir, esta es tierra nuestra de siempre, cuando si te vas mucho antes del Imperio Otomano, eso era tierra de griegos, nada que ver con los árabes, eso no les hace Ok, pero ya no, o sea, eso es irrelevante. Eso fue mucho antes. Ya. tener más razón. Podrán decir un millón de veces que eso era territorio suyo, que siempre fue suyo, bla, bla, no tiene ningún tipo de sentido. Y otro punto también muy importante respecto de esto, para la gente que dice, ¿por qué es su tierra, es su tierra? Las veces que dicen esta tontería como una casa, no tiene tan poco sentido. Voy a intentar explicarme. Lo que es un territorio de un país no pertenece al pueblo, pertenece a los gobernantes. Tú como persona, tú como ciudadano de un país, puedes poseer una parte de ese lugar, que es tu casa o tu piso o lo que sea. Pero el hecho de que tu país tenga más o menos terreno, a ti no te afecta en absolutamente nada. A ti te da totalmente igual si eres de México, que de repente México absorba el estado de Texas. Ok, pon tú eso. Pon tú, México absorbe Texas, absorbe todo ese terreno que aparece ahí. Absorbe California, absorbe Nuevo México, absorbe Arizona, absorbe Texas, absorbe creo que es Colorado, Wyoming, no sé. Eh, Imagina, México absorbe todo eso. ¿Y qué pasa? Ahora todos los que viven en Texas, todos los que viven en California, todos los que viven en Arizona, todos los que viven en Nuevo México, tienen que irse a Estados Unidos. Tienen que irse a Estados Unidos y, y ya donde vivían sus papás, donde vivía su familia, ya no pueden vivir ahí. Y si se intenta vivir ahí, van a ser ciudadanos de segunda clase. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. O sea, y sí, a los demás mexicanos realmente no les afecta. Pero eh, imagina que el gobierno mexicano fuera así como que, ah, sí, ya de estas tierras son suyas. Y después de eso, los estadounidenses se rebelan, tratan de conseguir sus tierras de nuevo y van invadiendo México más y todo eso. O sea, no es justo. O sea, sí, puedes hacer en tierras que le pertenecen a México y ya, o sea, es irrelevante hoy en día. ¿Por qué? Porque ya la gente de ahí se siente estadounidense. Entonces, si México intentara invadir esos territorios, no sería, eh, no es válido, no es válido y desplazar a la gente que vive ahí, mucho menos. ¿Qué más te da a ti? Tu casa no se va a hacer más grande porque México absorba el estado de Texas. Tú no vas a tener más propiedades porque México absorba el estado de Texas. ¿Quién es quien realmente se va a hacer más poderoso absorbiendo un No necesariamente, pero también lo que pasa es que los recursos que hay en esas zonas se distribuyen a través del país. Entonces, si digamos hay mucho petróleo en Texas, si Texas es un estado que se da mucho la agricultura, es conveniente porque ahora el resto del país va a tener más petróleo, va a tener más comida, va a tener más prosperidad. Entonces, eso es lo que pasa. No es directamente, pero sí ayuda a la población en general. Y la otra población termina siendo desplazada, termina siendo subyugada. trozo de Estados Unidos, el gobierno mexicano, justamente la gente que está en el poder, los que mandan más, justamente los poderosos. Con lo cual la gente que usa el argumento de, ay, porque el pueblo tiene que luchar por sus tierras. De eso nada, yo lucho por mi casa, como mucho, porque es mía, pero el resto del territorio de mi país no me pertenecen y yo no puedo hacer nada con ellos. Los únicos que negocian, gobiernan y manejan ese territorio extra son los que están en el poder, los poderosos. Entonces la gente estúpida que hace este comentario de, ay, porque el pueblo y sus tierras no son tierras del pueblo, en todo caso son tierras de los gobernantes, de los que ya son poderosos para hacerlos más poderosos todavía. Este argumento estúpido Ajá, lo sí, usan muchas sí. veces los nacionalistas para provocar que la gente idiota vaya a la guerra sin saber a qué carajo van a luchar. Ah, Exactamente. Únicamente peleando por los intereses de los que ya son poderosos para volverlos más poderosos todavía. En fin, un argumento estúpido que no tiene ningún tipo de cabida, pero que la gente por alguna razón sigue usándolo sin ningún tipo de sentido. Pero sí, otra cosa por cierto mm, importante, os estoy explicando el contexto histórico de todo esto, pero esto no quiere decir que esto justifique lo que está pasando ahora, porque a mí me da totalmente igual lo que pasaba hace 100 años. Me la suda, de verdad, me da totalmente igual, como si realmente los judíos no hubiesen tenido razón en absoluto y realmente fuesen invasores. Da igual, de lo que ocurriese hace un siglo atrás, ya no queda nadie vivo. ¿Por qué tenemos que estar haciendo a la gente de ahora no es cierto. Eh, Cuando se creó el Estado de Palestina, de Israel, 1948. eh, 1942. Cuando Israel se fue creado, Joe Biden tenía
6 años. Poco, poco menos de 6 años, tenía 5 años. Entonces, decir que cuando Israel se creó ya no hay nadie vivo es falso, completamente falso. Todavía hay gente viva que, que, que cuando Israel se creó tenían 18 años. O sea, 1948. eh, o sea, hoy en día tendrían, ¿cuánto? Unos 80, 90 años. Todavía hay gente viva. Entonces, pagar por las cosas que cometieron sus ancestros en el pasado. Es estúpido, es absurdo, no tiene ningún tipo de sentido, es animal. no, o sea, son gente, o sea, los palestinos hoy en día son gente cuyos padres, cuyos abuelos vivieron esas atrocidades. Entonces, decir que ellos todavía no sufren por ello es falso. Es tribal, es estúpido. Con lo cual, cualquier persona que use esto como un argumento de algo, no solo no está bien de la cabeza, sino que está muy mal de la cabeza, pero de verdad, excesivamente mal de la cabeza, usando argumentos históricos de cosas que gente que ya ni siquiera está viva, cosas que hicieron hace 100 años, sufriendo a la gente de ahora que De nuevo, hay gente viva todavía que, que, que vio cómo Israel fue creado. tiene que ver con lo que hace 100 años. Pero la cuestión es que incluso si vamos a lo que pasó el siglo pasado, incluso ahí todavía sigo sin verle la razón a todo esto de decir porque las tierras de Palestina no sé qué, porque es un argumento histórico que no tiene ningún tipo de base ni sentido alguno. En fin, ¿qué sucede entonces cuando los palestinos dicen ni de broma y los queremos terminar a todos? Ocurre una guerra civil. No quieren exterminar, quieren igualdad. Lo que están viviendo hoy en día los palestinos es apartheid. Lo dicen las Naciones Unidas, lo dicen eh, organizaciones de derechos humanos, tanto en Israel como fuera de Israel. Es, es, es una atrocidad lo que está cometiendo Israel. Entonces, pretender que lo que está haciendo Israel es, está bien, no. Montón de ataques por parte de los árabes hacia los judíos. Como os dije, el Imperio Británico se piró de esa zona, no volvió a aparecer más por ahí. Y básicamente los israelíes, ahora sí, que eran un país nuevamente formado, recibieron bastante daño por parte de los ataques árabes, pero en respuesta fue una locura. Para que os hagáis una idea, Israel está rodeado de enemigos. Literalmente todos los que le rodean a Israel son enemigos suyos. Ah, sí, me pregunto por qué. Como si Israel fuera muy buen vecino. Ay, ¿lo muteé? Y de alguna forma que ni siquiera yo alcanzo a comprender muy bien cómo carajo lo hicieron, no solo repelieron el ataque que les hicieron en ese Ah, apoyo británico, apoyo estadounidense. Así, fácil. Así lo hicieron. momento, sino que además fueron un paso más allá y conquistaron una buena parte de Egipto, conquistaron todo lo que se supone que iba a ser Palestina y conquistaron además un buen trozo de otros países. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que lo consiguieran? Teniendo a todos los países enemigos rodeándoles, habiendo sufrido el primer ataque cuando en realidad querían aceptar el pacto original de Naciones Unidas. La verdad es difícil de comprender. En mi opinión creo que es más que nada porque tienen no solo más dinero, sino también No, no solo eso. Aceptaron el pacto, sí, pero lo han roto una y otra y otra y otra y otra vez. Con todas las invasiones que han hecho a Palestina, Israel ha roto el pacto que hizo ante las Naciones Unidas muchísimas veces. Muchísimas veces. ¿Y qué es lo que pasa? No les pasa nada. ¿Por qué? Porque siempre que hace algo Israel, Estados Unidos va a defenderlos. Entonces, las Naciones Unidas es, es, es es una pretensa. O sea, cuando todo el mundo vota por quitar el embargo en Cuba, pero Israel y Estados Unidos dicen que no, y no se quita el embargo en Cuba, ¿cómo puedes pretender que las Naciones Unidas son una organización que habla por todo el mundo? No, es una estupidez. más tecnología y saben organizarse mucho mejor. Vemos habitualmente que los Y aquí está. Voto en embargo against Cuba. En contra, Estados Unidos e Israel no votaron, Ucrania y Rumania, supongo. Entonces, Ucrania le conviene no votar a favor, ¿por qué? Porque Estados Unidos le está apoyando contra Rusia, ¿no? Y Israel son amiguis de Estados Unidos e Israel. Entonces, lo que sea que Israel quiera y lo que sea que Estados Unidos quiera, los están de acuerdo. Entonces, todo el mundo quiere quitar el embargo de Cuba. Y solo porque Estados Unidos no quiere, por eso.
gobiernos terroristas de Palestina, como por ejemplo Hamas, se organizan más en forma de guerrillas, cosas muy desordenadas, con armamento extremadamente rústico. Sin embargo, los israelíes invierten mucho dinero en tecnología superior, y además que considero que probablemente muchos de esos inmigrantes que viniesen en ese momento de Europa eran también inmigrantes con mucho dinero. Como os he dicho antes, no todos los judíos tenían. Ok, toma en cuenta lo que acaba de decir. Palestina usa armamento rústico e Israel usa armamento super avanzado y todo eso, pero Israel no hace nada malo. Israel solo se defiende a sí mismo con todo el poder que tiene debido a al apoyo externo que recibe. eh, y no importa que la diferencia de muertes, eh, o sea, 853, o sea, el número más grande de muertes en Israel, 2796 en el 2014, se compara con el segundo más bajo, o el tercero más bajo, que es en el 2020, de los palestinos. Entonces, ¿cómo puedes decir que todo este número de muertos, o sea, todos estos, los combinas y no le llegan ni a la mitad de del segundo? Entonces, muertes totales del 2008 al 2020, 5.590, comparado con 251. No mames. 251, eh, estas no solo son muertes, son heridas. Pero aún así, o sea, aquí ni siquiera se muestra uno. O sea, todos se ven en rojo. Aquí azul, 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 azul. Entonces, la cantidad de heridos y muertos en Palestina, sin contar el bloqueo de agua, de electricidad, de gas, de gasolina, de comida, eso no lo cuenta. Eso no lo cuenta, solo me doy cuenta por bombardeos, por metralladoras, lo que sea. No cuenta las muertes por bloqueos de recursos. Si contáramos eso, sería mucho mayor la muerte de palestinos que hay. Entonces es absurdo comparar el terrorismo que hace Israel con el terrorismo que hace Hamas y pretender que Hamas eh, eh, es apoyado por todos los palestinos, lo cual no es cierto. Mucho dinero, pero sí que es verdad que en esa época en Europa muchos judíos tenían mucho dinero, con lo cual pienso que probablemente habrán venido gente que eran gente de negocios o que sabían por lo menos cómo hacer negocios. La cosa es que los destruyeron a todos. Una locura lo de Israel, la verdad. Yo no sé cómo se lo montaron, pero literalmente se lo montaron así. Estuvieron a punto de ser completamente destruidos por los árabes, a de repente repelerlos a todos, y no solo repelerlos, sino que más conquistarlo todo y conquistar parte de los países vecinos. En fin, estuvieron así hasta los años 70, y los años 70 llegaron a acuerdos de paz con todas las diferentes facciones de alrededor, con algunas directas, con otras no tan indirectas. La cosa es que la parte que conquistaron de Egipto se la devolvieron, curiosamente, así sin más, en plan de hacemos la paz y yo te doy la parte de tu país que conquisté. Toma. Además de eso, también se hizo la creación ya definitiva de Palestina en este caso, con su gobierno independiente, cosa que antes estaba totalmente ocupada por Israel. Y lo curioso es que el resultado final de cómo termina ocurriendo lo que posee Palestina es muy parecido a la propuesta de Naciones Unidas, solo con menos terreno. Por lo cual, en realidad, los palestinos habrían ganado mucho más si simplemente hubiesen aceptado el reparto original de Naciones Unidas, pero no lo aceptaron porque querían exterminar a todos los israelíes, lo cual me sigue De nuevo, ya lo expliqué. Órale. pareciendo una tontería increíble y un acto absurdo de odio sin sentido a día de hoy todavía. A partir de ese momento, pues Israel es el que se encarga de suministrar tanto agua como electricidad y permite distintas rutas comerciales hacia el país vecino. Además de eso, ocurrió en varias ocasiones que varios ciudadanos que eran palestinos terminan siendo aceptados y dada la ciudadanía israelí, bla bla. La cuestión, he estado intentando buscar muy a fondo a ver qué cosas malas había hecho Israel exactamente, porque mucha gente dice, porque Israel ha exterminado a tanta gente, que no sé qué, que no sé cuántos, ha exterminado a Palestina, bla bla bla. Y realmente he intentado buscar y rebuscar a ver en cada conflicto dónde exactamente Israel lo hizo tan horriblemente mal. Lo peor que he visto Israel tal vez ha sido bombardeos y distintas ataques con misiles que ha ocurrido cerca de ciertas zonas y acaba con población civil, y también algunos vídeos de manifestación y otras cosas donde ves que los antidisturbios pues detienen a gente o acaban con la vida de gente o cosas del estilo. Pero cuando me pongo a ver el contexto de todo eso, veo que en realidad todo inicia por un ataque original por parte de los árabes, con lo cual realmente me ha costado encontrar dónde exactamente Israel comienza los conflictos, cuando mirando Ay, de nuevo. Eh, Recientemente, Israel, el gobierno de Israel amenazó a los protestantes antiguerra con mandarlos a Gaza. ¿Y qué está haciendo Gaza? Está bombardeando. Ha lanzado más de 10.000 bombas en Gaza, más de los que Estados Unidos lanzó en Afganistán en un año, en la cuestión de 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué más? Israel ha bombardeado
10 de los 20 hospitales que hay en Gaza. Israel recientemente bombardeó el hospital en Gaza. Lo primero que hizo fue postear en Twitter, decir, bombardeamos este hospital en Gaza, bien bonito, tratando de recibir apoyo. Vieron que la reacción fue mayormente negativa, borraron el post y dijeron, fue un misil fallido de Gaza. ¿Y qué pasa? Biden así como de, sí, no, pues Israel tiene razón, fue un misil fallido de Gaza, pobres los israelíes. Y llega Al Jazeera, muestra videos y evidencia de que los misiles de Palestina fueron interceptados y poco después se escucha un avión y se escucha la explosión de que Israel bombardeó Palestina. Muestra evidencia de que Israel bombardeó el hospital, pero convenientemente lo ignora. Israel dice, vamos a bombardear todo el norte de Gaza, todos tienen que moverse al sur de Gaza. ¿Y qué pasa? Las personas que están en hospitales, que no se pueden mover, que están en incubadoras, bueno, que tienen, que no se pueden mover, van a morir. Y luego, las rutas para viajar. ¿Qué pasa? Israel las intercepta y bombardea. Entonces, no hay lugar seguro para los palestinos. No hay lugar seguro para los palestinos en Gaza. Ninguno. Entonces, es estúpido decir que Israel nunca ha hecho nada malo. Israel miente y miente y miente y miente cada rato. eh, no. Muy atrás en la historia, me veo que hace casi un siglo Israel estaba aceptando el trato de Naciones Unidas y los palestinos no lo estaban aceptando, pero la propuesta era, no lo acepto y te quiero exterminar. Sin embargo, de alguna manera, mucha gente todavía considera que los israelíes son los que quieren exterminar a los otros, cuando en realidad Otra cosa. Eh, Netanyahu apoyó a Hamas cuando fueron las elecciones. ¿Por qué? Porque Hamas era un grupo más radical que sus oponentes en las elecciones y eh, Netanyahu quería excusas para, para tener la manera de erradicar a los palestinos. Entonces, activamente apoyó a Hamas. No solo es la población de Palestina que apoyó a Hamas, Netanyahu apoyó a Hamas. Entonces, qué conveniente que ignore eso. Y desde entonces, Hamas no ha permitido elecciones en Palestina. Entonces, ¿cómo esperas que los palestinos apoyen otras facciones cuando no tienen elección al respecto? Y más del 80% de la gente que votó en esas elecciones ya está muerta, ya murió, las mató bombardeos israelíes. Entonces, mucha de la gente que vive hoy en día en Gaza son niños, son adolescentes, gente que no tiene expectativas de vida. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida de los palestinos son 10 años menores que los de los israelíes. El promedio de vida de los israelíes, de los palestinos, son de 18 años. Entonces, eh, ¿cómo esperas que no se rebelen? al revés. Yo he flipado, la verdad, en este caso, honestamente. Y antes de esto, ni me importaba el caso. Me he puesto a investigar justamente ahora. No es que tenga un lado de otro. Hay gente que me va a decir, ¿por qué hablas de esto, tío? ¿Qué va? De hecho, he hablado en contra de esta religión justamente el día anterior. Yo que hice sobre mi ley. Podéis ver No cómo es hablé por en contra de todas religión. las basuras que tiene dentro del libro de la Torá y todas las cosas absolutamente aberrantes que tiene. Pero es que os lo digo de corazón, me ha costado infinito encontrar. Porque cada vez que veía algo malo que había hecho Israel, resulta que es que empieza provocado por un ataque de los otros. En fin, os sigo contando porque esto no termina aquí. La cuestión es que una vez se crea por fin Palestina, porque básicamente Israel lo permite, de nuevo otra vez, más puntos para ver el asunto. Resulta Porque Israel lo permite. Ok, Palestina bueno. dividida en dos, la zona de Gaza y la zona del West Bank. Pues bien, durante este tiempo, básicamente, Palestina no para de mandar ataques de misiles. Literalmente desde su país le lanzan misiles a Israel. O sea, de verdad, de verdad. Y luego ponemos Ajá. Israel manda misiles a Palestina, pero convenientemente no tiene nada que ver y tampoco tiene nada que ver la cantidad de gente herida y muerta en Palestina. O sea, Israel se está defendiendo, pero Palestina está atacando. Ok, eso, qué conveniente. Es absurdo. terrorismo entre comillas. En fin, la gente dice, ay, pero Israel también le ha lanzado cohetes. Sí, las veces que ha lanzado cohetes ha sido precisamente por ataques anteriores por parte de Palestina. Y las veces que ha lanzado cohetes no ha sido en plan random, no ha sido como, venga, pues destruir cualquier cosa, que esos son los ataques que hacen los palestinos, destruir cualquier cosa, atacar a cualquier cosa que haya a mano. Los Ajá, sí, ataca iglesias, ataca
eh, eh, caminos, destruyó un edificio de prensa, destruye hospitales, destruye todo con la excusa de que es Hamas, todo es Hamas, pero nada es Hamas. Por cada integrante de Hamas que matan 20 civiles. Blancos que he visto que efectúa Israel sus ataques son específicamente contra lugares que los informantes han dicho que ahí hay operaciones militares. Ajá, los informantes que tienen un interés en destruir Palestina. Sí, definitivamente han acabado con vidas de civiles, pero de nuevo, otra vez más, ahora mismo no está ocurriendo absolutamente nada y de repente Palestina ataca a Israel con 5.000 misiles, destruyendo hospitales, atacando un festival No estaba pasando nada, solamente los estaban subyugando, estaban muriendo de hambre, Ay, no. de música con gente civil que solo estaba bailando, no estaba haciendo nada más. Y aún hay gente que se atreve Ajá, eran colonizadores. Colonizadores que activamente saben que que están invadiendo Palestina. O sea, sí son civiles, pero tampoco son personas que no sabían lo que estaban haciendo. a defender el gobierno de Palestina. Jamás, es que es increíble. Ahora se más de eso, por cierto. Un punto muy relevante que me parece aquí es que Israel eran quienes estaban suministrando electricidad y agua a toda la zona de Gaza. Estaban suministrándoles electricidad y agua todo este tiempo a gente que luego les lanzó misiles a cambio. Tienen controlado todo eso. Los palestinos no tienen nada de, de, de autonomía. No es como si ellos mismos se pudieran proveer su propia agua, su propia electricidad, su propio combustible. ¿Por qué? Porque Israel lo controla todo. Por eso. No es que Israel sea buena onda ni nada, simplemente que ellos lo controlan. Cuenta de lo absurdo de todo el tema. Y lo peor es que hay gente que usa esto como argumento de ¡ay, sí, estamos siendo esclavos! ¿Esclavos? ¿Qué? ¿Pero cómo? Si además tenían misiles para luego mandarle misiles a Israel de vuelta. No veo Sí, porque Palestina usa misiles que no explotaron, que les llegaron de Israel. Eso, reciclan sus misiles. en qué momento un esclavo es capaz de reunir 5.000 misiles para mandarle a su amo. Cuestión que la cosa de los misiles se repite a lo largo de mucho tiempo, ¿vale? Hay un pequeño periodo donde no ocurrió, más o menos a partir de 2006. En 2006, Hamas, que es actual grupo terrorista que conocéis, en realidad son los líderes del gobierno, o sea, son el partido mayoritario, por lo que la mayor parte de gente de Palestina apoya. La cuestión es que habían dos facciones y Sí, a la mayoría de la gente apoya a Hamas. ¿Por qué? Porque están luchando en contra de Israel, que los están subyugando. Eso no quiere decir que la mayoría de la gente que votó por Hamas en su tiempo ya está muerta. Muchos de la gente que está hoy en día viviendo en Palestina no tenían ni la edad para votar. Entonces, es absurdo eso de que los palestinos votaron por Hamas cuando la mayoría de los niños de ese entonces no po- desde 2006 hasta 2014 estuvieron peleando tanto Hamas como otra facción diferente, y si no estuvieron peleando con Israel fue básicamente porque estaban acabándose entre ellos mismos, literalmente. En 2014 finalmente Hamas sale victoriosa y pues Hamas es el actual gobierno de Palestina en Gaza. La gente que dice, ay, no confundir Hamas con Palestina. No, es que son literalmente lo mismo. Y la mayor parte de los no son lo mismo. No son lo mismo, literalmente. palestinos que viven dentro de Gaza y que están fuera también apoyan precisamente a Hamas. Obviamente hay gente que no los apoya, pero igualmente no puedes decir que no es lo mismo, porque literalmente son el gobierno de allá, es lo que gobierna en ese lugar. Ok, entonces todos los crímenes que comete Israel todo lo pertenece a los israelíes. Entonces, esa gente que fue asesinada por Hamas es justificado porque los israelíes están invadiendo Gaza. Entonces, la gente que murió en ese festival apoyan a Israel. Entonces, es justificado. Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica. Digo, vamos a aplicar la misma. ¿Qué es Hamas? Te preguntarás. Pues básicamente es un grupo yihadista islámico. Es decir, todas sus creencias y todas sus formas de obrar se basan exclusivamente en el Corán y en la ley Sharia. Es decir, toda la guerra yihadista de la que probablemente has escuchado hablar, pues básicamente eso es lo que es Hamas. Lo que Ok, cuando la gente se encuentra en, en el fondo, cuando ya no tiene nada donde recurrir, recurre a la religión. Es bastante conocido. Los países más felices son los países más seculares. ¿Por qué? Porque entre más feliz la gente, menos recurre a la religión. Entonces, eso, ahora aplíquelo a la inversa. Mucha gente en Palestina está haciendo su llegada, vive en condiciones horribles, vive en una prisión. Entonces, ¿qué es lo único que les da esa esperanza, esa paz, eh, esa inspiración? Es su religión. Entonces, no puedes subyugar a un montón de gente y esperar a que no se vuelva extremista. quieren es conquistar las tierras en nombre de Alá y al grito de Allahu Akbar, que significa Dios Ajá, grande. ¿Qué tipo de leyes tienen dentro de Palestina? Pues básicamente leyes tan bonitas como que si te gusta gente de tu mismo género, especialmente si eres hombre, pues adiós, te tiran de un balcón o te cuelgan del cuello o cualquier cosa del estilo. Y ese ajá, y eso justifica
bombardearlos y eso justifica que los que quieren paz se los mandes a Gaza y los bombardees. Es, tampoco Israel no permite que se casen personas de diferentes religiones. Si te casas entre palestino, entre árabe, musulmán, con un judío, ambos son considerados como musulmanes y ninguno tiene derecho de vivir en Israel. Pero pues, Israel, bien bonito, ¿no? Todo perfecto. Tipo de cosas es lo que ahora mismo los zurdo-progres están apoyando. Cosa que también me explota la cabeza. ¿Cómo puedes apoyar a un país que literalmente acaba con la vida de personas únicamente por haber cometido el terrible Porque son los... ¡Ay! Estoy en contra del imperialismo, estoy en contra del genocidio, estoy en contra del apartheid. ¿Cómo quieres que lo apoye si Israel está cometiendo todo eso? Solo porque, sí, en Israel se pueden casar gays. Ok, está bien, pero no es toda la historia. delito de que le guste a alguien de su mismo género. Eso es lo que hay en Israel. Y es lo que promueve jamás lo que tiene el gobierno de allá. Hay un montón de zurdo-progres que les encanta eso y dicen, ay, sí, viva Palestina, sí. Esto es Y es como, ¿qué? Perdón. Por el contrario, tienes Israel, que es todo lo contrario. Israel es un país extremadamente occidentalizado. Por supuesto que hay un montón de vigilancia y hay un montón de seguridad, especialmente respecto de gente que es árabe o islámica dentro de Israel. ¿Y eso por qué? Sí, 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 hablando de eso, Israel tiene mucho la cuestión de que sabe todo de ti. De todo, o sea, tiene cámaras en todos lados, sabe todo sobre tus redes sociales, sabe todo sobre ti. No hay lugar en el que puedes estar seguro de, de la, de la vigilancia israelí. ¿Y crees que eso es bonito? ¿Crees que eso es progresista? ¿Crees que eso es eh, algo a lo que aplaudir? No, eso es algo distópico. Eso es algo barbárico. Eso es algo de un país totalitario. Eso es algo de un país que comete genocidio. Sucede, porque claro, la gente dice, ay, en el aeropuerto de Israel les han acusado tanto de ser tan racistas y no sé qué. Y cuando te pones a mirar la historia es porque literalmente ha habido un montón de atentados por parte de gente justamente de etnia árabe. Entonces tienen justamente ese tipo de perfiles racializados porque ya anteriormente han habido un montón de ataques terroristas de esos perfiles racializados. Entonces, Me pregunto por qué. ¿qué estamos intentando aquí fingir? ¿Que no podemos mirar a un tipo de gente concreto que no para de hacer ataques terroristas específicamente a Israel? Es que me parece absurdo. Es como querer intentar taparse los ojos y decir, ay, ¿por qué miras la raza? Está tratando de justificar su propio racismo. Está tratando de justificar su que su islamofobia. Está tratando de justificar su racismo, su arabofobia, supongo que se llamaría, su racismo hacia los árabes. Está tratando de justificar el genocidio de Israel. ¿Por qué? O porque no investiga lo suficiente, o porque no le interesa. O sea, o sea, tenemos el Nakba. Tenemos el Nakba o sea, literalmente fue un genocidio de Israel hacia los árabes y completamente lo omite, completamente lo omite y, hoy en día ves a muchos israelíes, no estoy diciendo que todos, no estoy diciendo que todos tienen la culpa, pero sí hay muchos israelíes que hoy en día eh, quieren un Nakba 2.0. ¿Eso justifica matar civiles? No, pero bajo eh, tu propia lógica, eso justifica bombardearlos. ¿Por qué? Porque pues quieren hacer lo mismo, son violentos, ¿no? Bueno, porque es que si esa raza justamente es la que está haciendo ataques terroristas, específicamente Israel, ¿qué es lo que quieres que miren? A chicas rusas en bikini, esas las que van a tener bombas. En fin, pero de nuevo, volvamos a ver el argumento palestino. ¿Qué es lo que quieren los palestinos? Todo el argumento de Palestina o los pro-palestinos es quieren parar la ocupación israelí. ¿Y eso qué significa? Pues a fin de cuentas lo que significa es que quieres exterminarlos. ¿Cómo vas a parar la ocupación de un lugar que está lleno de israelíes? ¡Ah! Es lo mismo que pasó, es lo mismo que les pasó, pero ahora está tratando de voltear la tortilla y diciendo que, que, ay no, es lo mismo que le pasó a los palestinos, los sacaron de sus lugares y ahora que los palestinos quieren
regresar a sus casas, ahora pretendes que es un genocidio. Exterminándolos, porque aunque tú de repente digas, ahora todo esto es Palestina, ¿qué vas a hacer? Exterminarlos a todos, no tienes otra opción. Ajá, qué conveniente. Pero cuando llegaron los israelíes creando su propio estado y excluyendo a los árabes, eso no tiene Gente que nada que apoya esta ver. clase de decisiones, apoya esta clase de culturas. Israel, que es un lugar donde puede ser mucho más libre de lo que puede ser en Palestina, y aún así la gente, especialmente los progres, no lo aprecia, porque necesita otra cabeza. Estos neoliberales. Sinceramente. ¿Qué es lo que hicieron recientemente en Israel y cómo comienza esta nueva guerra que acaba de comenzar a día de hoy? Y probablemente tenga que actualizar porque este vídeo estoy grabando hoy, pero se actualizarán cosas a lo largo del tiempo. Bien, algunos vídeos no os puedo enseñar, este es uno de ellos y básicamente os cuento lo que pasó. Básicamente resulta que Hamas lanzó un ataque recientemente hacia Israel con 5.000 misiles y de pronto un montón de gente montada en parapente, básicamente terroristas de Hamas, invadieron un festival de música que estaba ocurriendo justo en la frontera de Gaza. Precisamente de un montón de estos pseudo-progres, muchos de ellos extranjeros, que venían para hacer fiesta por la paz. En fin, menudas ideas. En respuesta a... No es cierto, no era una fiesta por la paz, era un festival nada más. Eso que dicen de la fiesta por la paz es mentira. No hay evidencia de eso, es mentira. Pero este tipo se come propaganda israelí como si fuera pastel. a estos apoyadores de muchos de ellos que apoyaban Palestina y apoyaban la paz que debían conseguir Palestina con Israel y bla bla, pues básicamente los han exterminado. Hay una historia completa, una chica que sobrevivió a este exterminio, que la verdad me gustaría hacer un vídeo específicamente solo leyendo esa historia porque es sobrecogedora, de verdad, horrorosa. Si queréis un vídeo sobre eso, leyendo esa historia, me lo decís y hago un vídeo solo leyendo la historia de lo que sucedió. Pero básicamente os podéis imaginar, la gente estaba tan tranquila, bailando y de fiesta, y de repente se encuentran que, uy, ¿qué son esos parapentes en el horizonte? Pues esos parapentes eran su perdición, porque básicamente un montón de terroristas que estaban volando listos para exterminar a todo el mundo. Hay fotos que nos puedo mostrar, pero son... Ah, sí. Y ahora resulta que los israelíes que se ponen encima ¿cómo se llama? A lo alto de la montaña para ver cómo Israel bombardea Gaza, son personas pacíficas, son personas agradables, ellos no tienen nada que ver y el gobierno de Israel monitoreando a su propia ciudadanía tampoco es eh, algo totalitario y tampoco es algo malo, ¿no? O sea, trata de poner como que todo el conflicto es como de que Palestina bombardea, siempre ha sido agresión Palestina. Pero lo que hace Israel, a pesar de matar 20 veces más de lo que Palestina mata, es por defensa propia. A pesar de que bombardea iglesias, a pesar de que bombardea caminos, a pesar de que bombardea rutas de suplemento de agua, electricidad o lo que sea, a pesar de que explota, eh, ¿cómo se llama? Edificios de prensa, es por pura defensa. Es por pura defensa. Estupidez. Son cientos de cadáveres de turistas y de israelíes en el suelo, gente que simplemente estaba de fiesta, bailando, de risas y de fiestas, y básicamente estos están en este momento bailando y se ven a lo lejos, en el horizonte, a estos terroristas en parapente, listos para acabar con la vida de todo el mundo. Ok, sí, no estoy de acuerdo de eso, estoy completamente en contra de lo que hizo Hamas en esa ocasión. Pero tampoco puedes pretender que lo que esta gente estaba haciendo no estaba consciente de que a unos pocos kilómetros, a 2, 3 kilómetros, está una presión abierta, está gente viviendo en un estado de terror constante, que está, y que ellos mismos están invadiendo lo que era territorio palestino. Entonces, eh, son gente que activamente sabe que esas tierras no son de Israel. Son gente que sabe que lo que está haciendo es mal, pero no les importa, están ahí de fiesta. ¿Qué les importa que los palestinos estén viviendo en miseria? Esto es lo que defienden los que son pro-Palestina. Esto es la basura que están defendiendo. Porque justo después de estos actos te encuentras un montón de vídeos de gente en otras ciudades de Europa ondeando la bandera de Palestina. Y es como, gente enferma, de verdad. Esto no tiene más nombre. Sí, o sea, no importa que después de eso Israel haya bombardeado eh, Gaza una y otra vez, dejándolo en ruinas completamente. No importa. No importa que miles de ciudadanos hayan sido exterminados por Israel, incluyendo, eh, ¿cómo se llama? Los rehenes que tenía Hamas. ¿Y qué pasó? Recientemente, eh, los Hamas quiso liberar a 2 rehenes. ¿Por qué? Porque eran personas ya viejitas que no podían mantener
seguras. ¿Por qué? Porque necesitaban medicamento, porque necesitaban cuidados especiales que ellos no podían proveerles. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos para mantenerlos bien. ¿Y qué pasó? Cuando, cuando lo liberan a la señora, hasta le da la mano a la, al tipo de Hamas. A ver, eh, mm, creo que es esto. I want to turn now to our Chief Foreign Affairs correspondent, Andrea Mitchell. Andrea, we've been reporting today. And it's always been on the one hand, and on the other hand, we are not dictating. They have the right, in fact, the obligation to defend themselves. That is the phrase that Secretary Blinken and the president have used. But, and the big but is. Ah, este es video de donde se liberan a los rehenes. Miren a la señora. Se voltea y lo saluda. Sí, claro, la señora completamente aterrada. Completamente. O sea, imagina, ¿cómo tratan a sus rehenes? Ellos cuidándolos, ellos tratándolos bien. E Israel bombardeando a toda la gente. O sea, platicando. Obviamente es cuestión de que sí está feo que sean rehenes. Pero tampoco puedes decir que Israel estaba tratando, que Hamas estaba tratando horrible a esta gente, porque la evidencia es. Enferma. Esto que estáis viendo es otro vídeo de una chica que básicamente los terroristas entraron en casa de su abuela, le quitaron el móvil y transmitieron el asesinato de su abuela y lo subieron al Facebook de su propia abuela. Lo voy a poner entero porque verdad es simplemente asqueroso. Increíble. Asqueroso. Esto es simplemente. Ok, ¿hay evidencia de eso? Porque si hay evidencia de eso, sí, estoy de acuerdo. Es horrible y no debería pasar. Pero no puedo tomar en serio este tipo de cosas cuando bien fácil puede ser propaganda israelí, si soy sincero. Puede, y si, honestamente, si es algo que verdaderamente pasó, mi más sincero pésame a la chava. Y sí, eso es horrible. Pero, pero es algo que Israel ha cultivado. O sea, ¿cómo esperas que patear a un perro una y otra y otra y otra y otra vez? Y cuando te muerde, finges que es tu culpa. Ay, no, Bagel. Bagel. Bueno, aquí Bagel se subió. Pero bueno, eh, finges que es la culpa del perro por haberte mordido. Tal para poderlo ver bien y encima la tipa redobla la apuesta, la despiden del trabajo donde está la tipeja a esta hora y lo que hace es responder al tuit donde la despiden del trabajo diciendo: solo quiero asegurarme de que hay vídeos en 4K de mi gente rompiendo las murallas de la prisión aire libre en las que ha estado forzadas fuera de sus casas. Y es como, ¿cómo que tu gente, tipeja? No eres islámica y no eres palestina. ¿Qué es tu gente exactamente? En fin, escoria, de verdad, no tengo más palabras para definirlo y esto es básicamente un problema. Sí, mucha gente ha sido despedida por apoyar a Palestina. ¿Por qué? Porque el gobierno de Israel tiene mucho poder alrededor del mundo. En el gobierno estadounidense, en el gobierno británico, en el gobierno occidental, sí, occidental, bueno, del oeste. Entonces, eh, no es por decir que es una conspiración judía, porque no lo es. Los judíos no tienen nada que ver con eso, simplemente es un sector de gente que hace pasarse por, por, por judíos legítimos cuando realmente, o sea,
es, o sea, el problema no son los judíos, de nuevo, el problema es Israel. El problema es el gobierno de Israel que usa eso de antisemitismo como defensa para cometer sus atrocidades y hace que gente que expresa su propia opinión, que expresa que los palestinos no deberían estar en una prisión abierta, que no deberían estar siendo súbditos del genocidio, que deberían ser libres, están siendo despedidas. Y el gobierno israelí prometiendo a los protestantes mandarlos a Gaza y bombardear Gaza. O sea, mental por parte de los zurdo-progres. Hay muchos zurdo-progres en muchos países, incluso gente que ni siquiera es palestina, ni siquiera es islámica. ah, este tipo es neoliberal. O sea, dice, pseudo pobre, pseudo progres, pero realmente, o sea, pretende que lo sabe todo cuando realmente omite mucha historia, se pone del lado de Israel y pretende que todo lo que hace Israel es justificado y todo lo que hace Israel es por defensa propia, cuando realmente, o sea, Israel tiene todo el poder en esta ocasión. O sea, es como si un papá le pegara y le pegara y le pegara a su hijo y cuando su hijo le pega de vuelta, pretender que el hijo no tenía derecho de pegarle a su papá, que porque los niños no se comportan así, que porque el papá tiene todo el derecho y que le provee la comida y el agua y todo eso, cuando el niño no tiene agencia por sí mismo. Es absurdo. Ni siquiera tiene nada que ver con eso, únicamente Y, y, y no están tan lejos de la realidad porque la mayoría de la gente en Palestina son niños y adolescentes. Entonces, no puedes decir que todos esos niños y todos esos adolescentes son terroristas porque solo son niños, solo son adolescentes que viven en cuestiones horribles. son zurdo-progres que se piensan que están apoyando al bando correcto, apoyando a Sí, Palestina, pero no hay ningún bando sí, correcto. sí, estoy apoyando al bando correcto y estoy apoyando a Palestina. ¿Por qué? Porque ellos son las víctimas en este caso. Y puede que no esté de acuerdo con sus opiniones hacia la comunidad gay. Puede que no esté de acuerdo con sus opiniones en la cuestión trans, en cuestiones del aborto, lo que sea. Puede que no esté de acuerdo. Pero los voy a seguir apoyando. ¿Por qué? Porque ellos son víctimas del genocidio en el que se encuentran actualmente. Por eso los estoy apoyando. Y sí, voy a discutir con ellos cuando sí tienen su libertad sobre este tipo de cosas. Estoy de acuerdo. Y no deberían eh, eh, y no los voy a apoyar en esos temas, pero siempre los voy a apoyar en su libertad porque se lo merecen. Entonces, no porque estén equivocados en ciertos temas, quiere decir que se merezcan ese tipo de crueldad. Es más, si a Mia Khalifa se le ocurriese ir a Palestina, déjame decirte, Mia Khalifa, que no sales viva de ahí, porque ahí te Sí, la bombardean. Así de simple. La bombardea Israel. exterminan por dedicarte lo que tú te has dedicado. En fin, y luego tenemos este vídeo de gente de España que no sabe ni lo que están diciendo, que verdad es una de las cosas más repulsivas que he visto en mi vida, que encima se les ocurre ponerse agresivos. Igual por eso defienden tanto a Palestina. Escuchemos. Están luchando por lo suyo. Estamos viendo cómo Ujú. están haciendo, en fin, asesinatos a mujeres, violaciones a gente inocente. Están luchando por lo suyo, dice esta vieja para allá. Ajá. Eso es lo que está haciendo Israel, bombardeando. Los soldados están también violando personas ahí y realmente no tienen la contabilidad. No hay manera de hacer que los soldados paren eso porque pues, realmente no hay contabilidad hacia los soldados hacia el Estado de Israel porque Israel controla los medios de comunicación. ¿Pero qué es suyo? Si están lanzando misiles a un sitio que ni siquiera es suyo. En fin. ¿Eso no le parece duro, no le parece violento? Es que no me parece, sinceramente. ¿Sabes cuál es la única desgracia? Que no le meten una hostia a Israel, que no quede ni un cacho vivo. Han matado a 900 israelíes. Pero qué asco de viejos repulsivos. ¿Pero qué está diciendo este viejo senil? No tiene idea de lo que está diciendo. ¿Cuántos Señor. miles? Sí, ¿Cuántos pero miles de que se palestinos? Además, sí, sí, Que se jodan, por israelíes. su parte, Pero se merecen las mujeres que las violen y que las maten. ¿Cómo están haciendo? Yo no he dicho eso, tío, yo no he dicho eso.
A mí este viejo no se le ocurre ponerse así. De verdad, encima es tan agresivo que coge y le da un golpe a la cámara. Y dice, que se jodan, que se jodan. Y el tío le pregunta, ¿pero te parece bien lo que están haciendo de violando mujeres israelíes y acabando con las vidas de la gente? Yo no he dicho eso. No, has dicho algo peor, viejo payaso. De verdad, gentuza. Y encima poniéndose agresivos, esta gentuza no sabe lo que piensan. Por eso se ponen agresivos, porque ni siquiera saben en qué carajo creen. No saben qué están diciendo, ni qué creen, ni por qué lo creen. Simplemente están en contra de todo. Mi teoría de por qué los pseudo-progres están tan en contra de Israel es porque creo que, como Israel está más en concordancia con los gobiernos establecidos en Oriente, los pseudo-progres por alguna razón tienen una especie de fetiche extraño con los árabes en general, que no sé qué por qué, tiene ese fetiche exagerado a pesar de que sus creencias no tienen nada que ver con la de los yihadistas. Ay, pues yo apoyo a los yihadistas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si luego critican Sí, eso pasa cuando piensas que el conflicto empezó el 7 de octubre y no tiene nada que ver eh, con lo que han eh, experimentado desde antes. su gobierno por cosas que según ellos son de ultraderecha y no tienen nada que ver con las barbaridades que hacen los yihadistas. ¿Quién sabe? El mundo absurdo, gente que no piensa, que no se informa, que no ve las cosas. En fin, digo que Israel es perfecto. Efectivamente, obviamente que no lo es. Pero de verdad os digo, me ha costado encontrar un acto hecho por Israel que no vea justificado por un acto de agresión anterior. De verdad, me Claro, o sea, todos los bombardeos, todo... gustaría encontrar un lugar donde diga, mira, este acto estuvo fatal por parte de Israel y que me actualizáis con algo de, mira, este fue el acto que hizo Israel sin ningún tipo de provocación y esto fue lo que iniciaron ellos y no sé qué. La verdad es que no lo he encontrado. Ni en la historia, ni en la historia reciente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda sobre quién apoyar, para mí... No. Esta es una barbaridad, com- completamente ignora mucho de la historia, completamente ignora, no mencionó nada del Nakba, no mencionó nada de las atrocidades que ha hecho Israel, y todo lo que hace Israel es completamente justificado y todo lo que hace Palestina es completamente injustificado y no es provocado. Ah, sí, lo entiendo perfectamente. Barbaridad.